Bueno, damos gracias a Dios una vez más por poder estar en su casa, casa de oración a las naciones. Así dice el libro de Isaías. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 11, versículo 1. Mateo capítulo 11, versículo 1. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo, el Señor. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. El mensaje de esta noche está titulado La duda, un instrumento insignificante, diminuto, pero efectivo. Dice Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre, te damos gracias por tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra poderosa, maravillosa, que en esta noche va a ser un gran estruendo en los corazones, un gran impacto en las vidas que la oyen. Gracias, Dios, que amamos y bendecimos, y gracias por estos momentos que tenemos para predicar tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título del mensaje es un poco llamativo, ¿verdad? La duda, un instrumento efectivo, diminuto, efectivo. ¿Pero de quién? Es un arma secreta y no tan secreta del enemigo. El enemigo, si logra colocar duda en ti, pues él tiene un gran avance y una gran ventaja sobre tu vida. Pero la duda no viene sola. La duda trae con ella una hermana llamada desánimo o hermano. Y el desánimo viene acompañado de la incredulidad. Fíjese lo que le digo. Lo uno trae a lo otro. Cuando uno duda, está expuesto a estar desanimado. Cuando uno está desanimado y duda, le visita la incredulidad. Gloria a Dios. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué ocurre eso? Vamos a leer este texto muy, pero muy interesante. En el verso 1 nos dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Acá hay algo interesante que tenemos que notar. En primer lugar, es que Jesús daba instrucciones a sus discípulos. Jesús era un gran líder. Nosotros como líderes, llámese apóstol, pastor o el ministerio que aún tenga, líderes cuando es un hermano, una hermana maduro en el Señor, un anciano, una anciana en el Señor, que ya tiene madurez y sabiduría y personas le siguen. Cuando somos líderes, servidores, siervos, tenemos que dar instrucción a los que nos siguen o a la gente que estamos enseñando. Yo no puedo pretender que mi congregación, yo no puedo pretender que la gente que está bajo mi lideranza haga tal o cual cosa si yo primeramente no le enseño, si yo primeramente no le instruyo. Jesús daba instrucción a sus 12 discípulos y él hacía 2 cosas, y la primera cosa que él hacía y la mayor parte de su ministerio, él enseñó. Él enseñó las casas, él enseñó
en la sinagoga, y dice que también, en segundo lugar, predicó. Él predicaba. La palabra aquí predicar se da a entender que él predicaba el evangelio. Pero cuando dice enseñaba, pues él enseñaba los secretos del reino. Él enseñaba las direcciones del reino. Sea con parábolas, sea con, como a él le caracterizaba, con esos ejemplos tan prácticos. Él enseñaba en palabras, en ilustraciones y en hechos. Ese era Jesús. Y hoy nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Nosotros tenemos que aprender a enseñar. Pero para que yo pueda enseñar, primeramente yo tuve que haber sido enseñado. Para que yo pueda enseñar y tenga la paciencia para enseñar, primeramente yo tuve que aprender a tener un espíritu enseñable. Si no es así, no puedo yo enseñar. Jesús enseñaba, Jesús daba instrucciones y Jesús predicaba el evangelio. Cada vez que enseñaba, le seguían las señales y los milagros. Cada vez que predicaba, le seguían las señales y milagros. Eso era algo tan normal en Jesús. Y cuando hablamos de señales y milagros, no solamente hablamos de sanidades, sino había multiplicación de panes. Había cosas extraordinarias. Y el ministerio de Jesús fue un ejemplo para nosotros. Cuando usted enseña o predica, que por cierto son cosas diferentes, ya la enseñanza ya es algo más puntual y detallado de la palabra, y la predicación por lo menos siempre se va a dirigir a algo evangelístico y a algo más general. Pero la enseñanza no. La enseñanza lleva tiempo a enseñar, y la enseñanza surge efecto cuando el que enseña vive su enseñanza. Aleluya. O sea, no vamos a ser como los fariseos, que ellos enseñaban lo que no vivían. Pero yo sé que esa generación farisaica está lejos de nosotros. Número 2, y el versículo 2 también. Dice que Juan escuchó en la cárcel todas estas cosas, los hechos de Cristo. Lo que acabamos de decir, que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba, que Jesús hacía milagros. Y dice que envió a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le ocurrió al profeta Juan el Bautista? Pues le agarró la duda. Pues de la duda vino el desánimo. Y ya con el desánimo vino la incredulidad. Juan el Bautista, por así decirlo, en la carne, en el parentesco, era primo de Jesús. Juan el Bautista prácticamente se crió a la par de Jesús. Posiblemente tenían la misma edad, porque cuando Elizabeth estaba embarazada y se acercó María, embarazada también, los niños que estaban allí adentro saltaron, patearon. En una barriga estaba Jesús y en otra barriga estaba Juan el Bautista. Ahora bien, ¿qué le hizo dudar a Juan el Bautista? Puesto que Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesús. De hecho, allá por Mateo 3, aquí estamos en Mateo 11, él no quería bautizar a Jesús, no porque en ese momento no creyera en él, sino que porque él dio este argumento diciendo: yo no soy nada, tú eres grande. Yo no soy digno ni de atar o desatar las correas de tu sandalia. Pero Jesús le dijo: conviene hacer esto para cumplir lo profetizado. Amén. Entonces, al ver todo eso de Juan el Bautista, es tan raro que Juan el Bautista le mande preguntar a Jesús si era él o no era él, o había que esperar a otro. A Juan el Bautista le agarró el espíritu que estaba en el ambiente, que a todos le agarró. Porque hasta el día de hoy, los judíos están esperando a otro que no va a venir. Ya vino, Jesús ya vino. Jesús era el Mesías. Jesús es el Mesías. Aleluya. Ellos lo crucificaron. Ellos lo torturaron. Ellos lo entregaron a Pilato. Ellos gritaron: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Ellos. Porque dudaron de Jesús.
no creyeron en Jesús. Espero que usted no esté en esta lista de dudar, desanimarse y no creer en Jesús. Créale a Jesús. Créale a Jesús. La respuesta de Jesús fue pues bastante claro. Vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les ha anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bueno, lo que le está diciendo Jesús, díganle a Juan, el árbol se conoce por su fruto. Y díganle a Juan lo que Juan le predicó a los fariseos. Fariseos, muestren frutos dignos de arrepentimiento. Demuestre que se hayan arrepentido. Díganle a Juan que mire los hechos y juzgue de acuerdo a los hechos. El árbol se conoce por su fruto. El árbol malo, pues siempre dará fruto malo, aunque usted lo disfrace. El árbol bueno siempre va a dar fruto bueno. Ahora, miren lo que les voy a decir. Usted agarra un árbol bueno y lo coloca en un mal ambiente, circunstancia externa. El árbol bueno siempre va a dar fruto bueno. Usted toma un árbol malo y colóquelo en un buen ambiente, pero el árbol malo siempre va a dar fruto malo, porque el árbol ya está malo o ya está torcido, y el que está bueno, ya está enderezado. Hermanos amados, a Juan, primeramente cabe destacar que Juan estaba en la cárcel por decir la verdad, por decirle al rey de turno, a Herodes, que él se acostaba con la esposa de su hermano. Él dijo la verdad y está muy bien. Él estaba en su oficio de profeta, pero de repente a este ministro del Señor le agarró la duda. La duda es un arma pequeñita que el diablo usa para echar gigantes en Dios. Cuando empezamos a dudar, viene el desánimo, y cuando tienes desánimo ya no quieres orar, ya no quieres hacer lo que tienes que hacer, ya estás desanimado, ya no pones en prioridad al Señor. Cuando duda te agarra el desánimo, y cuando te agarra en su máxima expresión el desánimo, te visita la incredulidad. Y cuando estás incrédulo, aleluya, el diablo te ganó la batalla. Pues eso le estaba agarrando a Juan, pero Jesús una vez más le dio la instrucción y le dio una sabia respuesta. Hermanos amados, no guiemos por las personas, por las apariencias, porque la apariencia engaña. Guiémonos por su fruto, que habla, como mira, qué hace en realidad. Eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que en realidad hace en la práctica? Porque a veces se dice una cosa y se hace otra cosa. Hay una incoherencia entre los hechos y las palabras. Gloria a Dios. No nos guiemos por las apariencias. Las apariencias engañan a muchos. Muchos son expertos en pura apariencia, pero no hay fruto. No hay fruto. En otras palabras, hay mucha gente que habla mucho y habla de cosas que da gusto escuchar, pero sus hechos, su vivencia, no dicen eso. Dios nos libre de esas cosas. En tercer lugar, a partir del verso 7, dice lo siguiente: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Ya se fueron los dos discípulos de Juan. Ahora él habló a la gente que estaba allí, que él estaba enseñando, ¿recuerda? Dice, ¿qué salieron a ver en el desierto? Porque Juan estaba en el desierto. Qué interesante profeta, ¿verdad? Isaías estaba en los gobiernos, en los palacios reales, vestido de realeza. Ahí estaba el profeta Isaías. El profeta Amós estaba en el pueblo, salido detrás de las vacas. Pero el profeta Juan el Bautista estaba en el desierto. Aleluya. Y uno dirá, pero ¿y qué hace en el desierto este tipo? Bueno, Dios le mandó allí. El que quería oír palabra de Jehová, palabra de Dios. Que por cierto, en el tiempo de Juan el Bautista hubo un periodo intertestamentario entre Malaquías y Mateo. Hubo 400 años que no había palabra de Dios. Entonces la gente estaba hambrienta y sedienta. Y cuando Dios levantó a Juan el Bautista, todos iban a él. Iban al desierto. Y Juan el Bautista
como por ahí decimos en nuestro país, Paraguay, sin pelo en la lengua, les decían sus pecados y su verdad, y su máxima predicación era el arrepentimiento. Bueno, ¿qué salieron a ver? ¿O qué salieron a ver? Una caña sacudida por el viento, un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Bueno, ese no era Juan. Y aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, palacios. ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, y les digo, más que un profeta. Porque está escrito, de él está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vamos a analizar esta palabra. Primeramente, dice el Señor Jesús, dice, y más que profeta, y nombra el Antiguo Testamento, donde Dios dice: yo voy a enviar un precursor, yo voy a enviar uno que enderece el camino, yo voy a enviar un profeta, un mensajero, refiriéndose a Juan el Bautista, que te va a alisar, que te va a allanar, que te va a enderezar el camino. Le dice Dios a Jesús. Este era el preámbulo antes de Jesús, era Juan el Bautista. Juan el Bautista le estaba preparando a la gente el corazón para que venga Jesús, predique, primero enseñe, predique con sus señales y milagros. Aleluya. O sea que Dios tiene totalmente preparado. Dios no hace nada al azar. Algunos tenemos el plato principal fuerte y otros somos como punta de lanza. Juan el Bautista era punta de lanza. Juan el Bautista tenía que arar la tierra dura. ¿Y qué dura era la tierra? ¿Ustedes no creen que Juan el Bautista se tenía que... él tenía que absorber todas esas miradas incrédulas? Él tenía que absorber y sentir toda esa incredulidad de la gente. Él tenía que escuchar toda la burla. Pero déjeme decirle, si Dios envió a Juan el Bautista, y claro que Dios le envió, si está profetizado en el Antiguo Testamento, es porque Dios le preparó con un carácter a Juan el Bautista. Por eso lo mandó al desierto, para que nadie diga, pero aquel o aquello. No, Juan el Bautista se vestía humildemente con piel del camello y comía miel y langosta. Pues eso era lo que seguramente había por ahí por el desierto. Pues eso no era una lección de Juan el Bautista. Dios lo dijo así. Por eso habemos diferentes apóstoles, hay diferentes profetas, hay diferentes pastores. Todo sea conforme a como Dios haya planificado el propósito para tu vida. Por eso nunca compares un ministerio con otro. Gloria a Dios. Y ahí estaba Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué? Dice, de cierto digo, entre los que nacen de mujer. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Jesús no fue concebido normalmente con un hombre y una mujer. Él fue concebido por el Espíritu Santo. El santo ser que va a nacer de ti, le dijo el mensajero de parte de Dios a María, será llamado Emmanuel, será el que salve del pecado del pueblo, el santo ser. El Espíritu Santo puso una semilla en aquella mujer llamada María. María, estás embarazada. Mi Dios, José me va a abandonar. Va a decir que le engañé a José. María estaba comprometida, desposada, comprometida con José. Ya estaban a punto de casarse. Pero como Dios se encarga de todas las cosas, Dios también le habló a José. No humilles públicamente, no le dejes a María, porque... Y le cuenta todo lo que estaba ocurriendo o lo que iba a ocurrir con María. Entonces, los nacidos de mujer, los normalmente nacidos como tú y yo, dice aquí, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, por la tarea, por el propósito que se ha hecho, que él ha hecho, que Juan el Bautista ha hecho. Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay categorías según los servicios.
hay categorías según los propósitos. Y no es que uno sea más que otros, pero hay una diferencia entre aquel que está como punta de lanza enfrente de la batalla y el otro que está por el medio o que está en el último. Pero todos somos necesarios. ¿Cuánto entienden eso? Gloria a Jesús. Y esta expresión me conmueve. En cuarto lugar, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Recuerde que el llamado primario de Juan el Bautista era ser profeta, anunciar al Mesías. Pero vemos que Juan el Bautista era evangelista, era un profeta evangelista. ¿Y por qué profeta? Porque él reunía todas las condiciones para ser un profeta. Pero era un profeta diferente a Elías, era un profeta diferente a Eliseo, era un profeta diferente a muchos. No estaba en los gobiernos, ni en los palacios, ni en los pueblos, ni en la ciudad. Estaba en el desierto porque Dios le dijo. Entonces, el Señor Jesús dice, de los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues, ¿cómo se entiende eso? Uno no lo puede tomar literalmente, puesto que en Mateo 5 dice que tenemos que ser pacificadores. Entonces, ¿a qué violencia se está refiriendo? El reino de los cielos sufre violencia. Sepa usted en esta noche, o le recuerdo en esta noche, que estamos en una guerra espiritual. Y hay violencia de parte del enemigo. Demasiada violencia. La guerra es espiritual. Hay una guerra, una pelea entre almas. Nosotros predicamos del Señor Jesucristo para ganarlo para Cristo y para que se vaya al cielo. Y el enemigo le predica de Satanás para ganarlo para Satanás con sus mentiras y sus argumentos vanos y para llevarlo al infierno. Esa es la pelea, no hay otra. Esa es la violencia. Pero dice, los violentos los arrebatan. Los violentos en el espíritu, son los que se atreven a mirar más allá de lo que sus ojos naturales ven. Los violentos en el espíritu son los que se atreven a hablar por fe lo que otros no hablan. Los violentos en el espíritu son los que se atreven a hacer lo que nadie se atrevió. Noé era un violento en el espíritu, porque había sequía, mis hermanos. Y Dios le dijo, me vas a hacer un transatlántico, un gran barco, calafeteado por brea. Y le dio las dimensiones y la tabla. ¡Wow! Él era un violento en el espíritu. Todos se burlaban. Noé, te volviste loco. ¿No ves que no llueve? Ja, ja, ja. Él era un violento en el espíritu. Y todo aquel que le cree a Dios y hace cosas que otros no hacen es un violento en el espíritu. Yo te invito a que seas un violento en el espíritu. En este tiempo donde hay mucho miedo, a los edictos falsos y a los falsos dioses que hoy nos quieren dominar. Hay muchos edictos falsos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que ser violentos en el espíritu y declarar y romper y seguir luchando en oración en el nombre de Jesús. Entonces usted ve a los creyentes de esta manera. Usted lo ve manso y humilde de corazón. Sí, Señor. Nuestra arma es el amor y hablamos con amor a la gente. Pero en el espíritu somos violentísimos. Porque declaramos, decretamos y reprendemos en el nombre de Jesús y estamos al hombre fuerte. Y por último, concluyendo, el verso 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe por qué Jesús dice, este es el Elías que tenía que venir? Porque la gente de aquel tiempo decía, el Mesías va a ser Elías. Elías va a resucitar y va a venir. Elías. No decían Eliseo. Mire que Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Pero la gente no se acordó de Eliseo. No porque Eliseo sea malo, fue un tipo de profeta. Su mentor era Elías. Pero Elías representaba el papá profeta, el viejo profeta, el que se arrimaba al rey. Ese era el Elías. De hecho,
Se supone que los dos testigos en el tiempo de la tribulación, uno va a ser Moisés y otro Elías. Suposiciones, no sabemos. Serán dos ángeles del cielo, quien sea que fuere, nosotros lo vamos a ver desde el cielo. Díganme, por favor. Porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero la gente decía, el Mesías va a ser Elías. Elías va a resucitar, cualquier cosa decía la gente. Entonces aquí Jesús está comparando el ministerio de Elías, que era tan diferente a Juan, pero había una similitud. Elías resucitado muerto, abrió el mar Jordán, el río Jordán, perdón. Elías tenía discípulos. Juan el Bautista no tenía discípulos. Juan el Bautista ni un milagro hizo. Pero ¿en qué se parecía Elías con Juan el Bautista? En que ellos hablaban la verdad. En que ellos eran profetas precursores. Solamente en eso. Acá ya usted ve la diferencia entre Elías y entre Juan el Bautista. Pero los dos eran profetas. Hay diferencia entre apóstoles fulano, apóstoles sultanos, pastores y evangelistas. Son todos diferentes conforme al llamado y al propósito que Dios tiene. Déjeme decirle que el Señor termina esta parte porque ya empieza con otra. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué quiere decir eso? El que pueda entender, entienda lo que yo estoy diciendo. Y si te cuesta entender este mensaje de 30 minutos, pídele revelación al Señor para que podamos entender que si es plantado la duda, la semilla de la duda en tu corazón, lo tienes que desplantar y reprender en el nombre de Jesús, porque la duda no viene sola. La duda te va a traer el desánimo y la incredulidad. Coloquémonos sobre nuestros pies y oremos al Señor. Y entendamos que tenemos que reprender a la duda en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este mensaje. Gracias por el ministerio del profeta Juan el Bautista. Señor, que quedó registrado que él dudó. Quedó registrado para que entendamos que la duda no respeta investidura, no respeta profetas, ni apóstoles, ni pastores, ni congregantes, ni hijos de Dios. No respeta a nadie. La duda trae el desánimo y el desánimo la incredulidad. Y la incredulidad no trae bendición. Señor, gracias por el profeta Elías. Gracias por estos precursores. Gracias porque hoy aprendimos que tenemos que enseñar y tenemos que predicar. Y tenemos que instruir a la gente que estamos mentoreando. Gracias, oh Dios, porque vamos a ser más violentos en el Espíritu. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos y agradecemos. Y declaramos una semana profética, una semana bendecida, una semana donde el rema de Dios nos envolverá, nos levantará. Una semana donde la unción de Dios se nos pegará como ese aceite frotado sobre la cabeza de las ovejas. La unción de aceite, aleluya. Gracias, Señor, porque esta semana será inusual y será, me atrevo a decir como violento en el espíritu, será extraordinario, aleluya. Porque comenzamos el mes 10, el mes de octubre, aleluya. Y comenzamos en bendición y seguiremos en bendición, en el nombre de Jesús. Amén.